¿Me escuchan ahí? ¿Cómo están? Muy bien, muy buenas tardes a todos y todas que nos acompañan aquí en este evento especial del IRD. Mi nombre es Santiago Ortiz y pues voy a ser el moderador de este conversatorio, de, de esta edición de Soluciencia Colombia y que se llama La ciencia de la sostenibilidad para los desafíos, con tres panelistas que todos hacen parte del planeta IRD+, en Colombia con perfiles y trayectorias diversas. Antes que nada, este webinar será grabado para ser publicado como un webinar bonus de la serie de webinars Soluciencia Colombia, en los cuales muchos socios del IRD participaron, y aprovechando este espacio, les agradezco a los que están presentes el día de hoy. Muy bien, entonces para dar inicio a este webinar, invito a reunirse aquí conmigo en esta sala de charlas a Adriana Bernal, profesora de la Universidad de los Andes, con un doctorado en fitopatología y codirectora del Laboratorio Mixto Internacional del BioInca, un laboratorio de la UniAndes, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la PUCE, y del IRD. Adriana, bienvenida. Muy bien, también le pido el paso al señor Giovanni Garavito, químico farmacéutico con un doctorado en innovación farmacológica obtenido en Francia y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, UNAL. Muy bien, Giovanni, bienvenido. Y finalmente le pido por favor a Alexander Sarango Iturralde, que es doctorando en Economía de la Universidad del Rosario y de París. Alexander, bienvenido. Con este panel iniciamos este conversatorio del proyecto Soluciencia Colombia. Bueno, vamos a utilizar el micrófono para hablar. Entonces, cedo la palabra. Vamos a tener tres preguntas. Son tres preguntas para todos. Tres preguntas de pronto algo van a ser interesantes porque vamos a hablar de muchos desarrollos que hemos tenido a lo largo de esta serie, pero también a lo largo de que se ha tenido en estos últimos días. Entonces, pues quiero empezar primero con Adriana y preguntarle, pues primero una pequeña presentación de los proyectos que ha hecho y su relación con el IRD, cómo esta relación con el IRD ha influido en su trayectoria. Bueno, ¿sí me oyen? Sí. Mi primer contacto con el IRD, bueno, el IRD ha marcado gran parte de mi vida. En realidad creo que de un tercio a mitad de mis publicaciones son con colaboradores del IRD. Ha sido el grupo de Valérie Verdier y Boris Zurek y Ralph Kopnick. Han sido mis mayores colaboradores en lo que llevo de ser profesora en la Universidad de los Andes, pero mi conocimiento del IRD viene desde mucho más atrás, en el CIAT. Yo tan pronto me gradué de la universidad, del colegio no, de la universidad, me fui a trabajar al CIAT por 3 años, y ahí conocí a Valérie Verdier, que es la presidenta del IRD en este momento, y la conocí como jefe de mi compañera Silvia Restrepo. Y me impresionaba mucho siempre la energía de Valérie y ese como firma de formación del talento humano en el sur, que ahora entiendo mucho más globalmente del IRD, pero que en ese momento siento que hacía diferente a Valérie del resto de jefes que había en CIAT, que eran pues muchos internacionales. Después de eso, pues dejé me fui a Estados Unidos a estudiar, y cuando volví después de mi postdoc en Dinamarca, como que el primer colaborador que tuve fue Valérie y Boris, y desde eso hemos estado trabajando juntos en diferentes cosas, muchas en interacciones moleculares entre plantas y patógenos,
tenemos modelos paralelos que trabajamos y lo que más me ha gustado es que siempre ha sido una interacción muy, muy igualitaria, cero colonizadora, que no es lo que Ok. uno experimenta con algunas otras instituciones y algunas otras sí, colaboradores que hemos tenido. Bueno, Adriana, muy interesante. Qué lindo que comentas no solamente el hecho de que tienes varios compañeros también de aquí el IRD y que es muy interesante pues conocer cómo llegaste cómo llegó a este caso ya cómo estamos hoy. Bueno, Giovanni, cuéntenos también su relación con el IRD. Bueno, mi relación con el IRD empieza de una manera un poquito más traumática. Yo estaba haciendo mi tesis de maestría en la Universidad Nacional y lo normal era que los jurados de tesis eran profesores de la misma universidad, pero creo que a alguien le caí mal en la universidad y me nombraron un jurado internacional, que resultó ser un investigador del IRD. Se imaginarán ustedes el susto tan terrible de tener un jurado internacional en una maestría. Sin embargo, ese episodio marcó un derrotero disruptivo para mí. Sustenté mi tesis siendo jurado el doctor Eric de Haro, y a partir de eso empezó una relación de investigación que se mantiene hasta el día de hoy. Estoy hablándoles de más de 20 años y que hace reflexionar un poco sobre esta reflexión que hacías tú hace un momento, de que muy rápidamente es una investigación entre pares, no es una investigación en la cual haya un colonialismo, sino que se trabaja como paz. Hice mi doctorado por invitación del profesor de Aro en una unidad mixta de investigación que es Farmadev, que está en la Universidad de Toulouse con el IRD, trabajando en un área muy interesante que es la farmacología experimental, pero empezando a tener una visión diferente de la ciencia, tampoco tan cuadriculada como la nuestra, sino empezando a entender que en la biodiversidad y en el conocimiento tradicional podría haber unas rutas interesantes y unas oportunidades grandes que por intermedio de esas herramientas científicas podríamos llegar a darles validez. Terminé mi doctorado y, como les decía, hemos desarrollado varios proyectos conjuntos no solo con el doctor de Aro, sino con muchos investigadores del IRD, que es otra fortaleza que se tiene. Tienes una relación generalmente con un investigador, pero detrás de él hay 4 o 5 investigadores del IRD con fortalezas y con visiones diferentes que potencializan lo que se está haciendo. Ya hemos tenido la oportunidad de dirigir conjuntamente estudiantes nuestros de la Universidad Nacional en medio de esta relación de investigación, y creo que es de lo más fructífero que yo he tenido. También tengo un número muy importante del trabajo que he logrado hacer conjuntamente con los investigadores del IRD. Luego, cuando se hacía la pregunta, yo reflexionaba cómo hubiese sido mi vida si no me hubieran pegado el susto del evaluador extranjero, y creo que hubiera sido totalmente diferente. Hoy en día agradezco que eso haya pasado. Gracias. Poquito traumado, por lo que veo un examen un poquito fuerte que le cambien a uno el jurado por alguien internacional. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Giovanni. Finalmente, Alexander, pues, ¿cómo ha sido esta relación con el IRD? Gracias, Santiago. El IRD específicamente llegó apenas, a diferencia de ustedes, solo hace 2 años a mi vida. Venía siendo asistente de investigación en la Universidad del Rosario, con intenciones de hacer un doctorado. Entonces llega el IRD a mi vida. Y pone un punto de inflexión, lo llamo de cierta forma, un punto de inflexión algo paradójico, porque si bien es cierto me ha permitido estar en investigación,
me ha permitido también desencajarme un poco de esa esquematización que viene siendo la academia, porque ahora veo la investigación de una manera distinta, de una investigación con sentido social. Mi perfil y bueno, y mi agenda aún incipiente está alrededor de los mercados laborales, de tratar de entender las dinámicas de los mercados laborales, sobre todo con estas nuevas tendencias de choques tecnológicos, inteligencia artificial y cambios demográficos. Está principalmente basado mi agenda por ese lado, y el IRD me ha permitido ver un poco más allá de ver a las personas como un simple número, tal vez tras las cifras de desempleo, etcétera, y es ver desde campo, inclusive yo soy quiteño, he vivido en el sur la mayor parte de mi vida, pero a través del IRD pude hacer mi estancia doctoral por primera vez, visité París y ver esos contrastes de los mercados laborales que existen, cuáles son las dinámicas. Por ejemplo, yo sé que es un oficio muy respetado en París, por ejemplo, una panadería, y ver los contrastes de acá, ¿no? Pese a que los trabajadores hacen las mismas tareas, cómo hay esas brechas, esas desigualdades, primero entre el norte y el sur, y también después, bueno, un poquito más adelante podré hablar de cosas que hemos visto acá en el sur global. Así es como hace 2 años el IRD está en mi vida. Bueno, muy bien, Alexander, muchas gracias. Pues aprovechando que tiene el micrófono, hagamos la segunda pregunta para este ritmo de este conversatorio, y es que teniendo en cuenta que el enfoque del IRD se basa en la ciencia de la sostenibilidad, una ciencia de soluciones que promueve la pluridisciplinariedad y la transdisciplinariedad a través de la co-construcción de conocimientos entre actores académicos y no académicos para responder a los grandes desafíos del desarrollo sostenible, pues un enfoque de estos que se reflejan en los proyectos co-construidos con el IRD y sus socios, como lo acabamos de ver, como cada uno nos dio en sus respuestas. ¿Cuál es su visión sobre cómo transformar los resultados de las investigaciones en soluciones concretas que generen impacto en los territorios? Es una pregunta bastante interesante, y bueno, aquí aprovecho igual para agradecer a mi advisor, pues ha sido mi primer contacto con el IRD acá en Colombia. Inicialmente, después ya tuve un segundo acercamiento con Angael, que paradójicamente está también en Ecuador, donde yo nací. Creo que esta palabra, aunque suene muy a cliché de co-construcción, es un concepto muy válido para lo que estamos haciendo actualmente, porque necesitamos de varios actores, especialmente en el mercado laboral. Tenemos una oferta laboral, una demanda laboral que muchas veces no se conversan, que no van de la mano, que no se enteran muchas de las veces de las tecnologías que ahora están disponibles para hacer más eficiente su trabajo, y que al contrario de, por ejemplo, de ir a complementar este bagaje de los trabajadores, muchas de las veces están marcando el mercado laboral, que es el principal fuente de ingreso de los hogares. También puede ser uno de los principales fuentes de inequidad que existe en países en vías de desarrollo. Entonces, un ecosistema que mantenga charlando a la academia, al sector productivo, a los multilaterales, creo que es un primer paso para para este desarrollo, para sentar las bases, y que no solo quede en un paper todo lo que estamos desarrollando. Para eso también creo que es pertinente, si bien es cierto, detrás de nuestra investigación puede haber modelos matemáticos complejos, también podemos
con base en ello, crear cosas mucho más aterrizadas, más simples de utilizar, que pueden ser un impacto real para las empresas. ¿Qué es lo que se está demandando? ¿Qué es lo que yo puedo utilizar de estas nuevas tecnologías? Entonces, algo mucho más aterrizado y más simple de manejar. Creo que puede ser un segundo paso, y como un tercer paso y último que tengo esquematizado puede ser iniciar con pilotos pequeños, identificar esas poblaciones vulnerables, esos trabajadores, en mi caso, que están siendo la parte de la desigualdad que está desfavorecida. Se puede iniciar con pilotos pequeños para ver qué tan eficientes son nuestras investigaciones. Muchas gracias. Bueno, interesante. Pilotos, ir revisando, de pronto ir entrando en materia. Es muy interesante este proceso que nos comenta, que nos comenta aquí Alexander. Bueno, Giovanni, la misma pregunta. Entonces, ¿cuál es su visión para transformar esos resultados? Bueno, yo creo que la aproximación que yo les mencionaba que tiene el IRD, que es interdisciplinar a los problemas complejos, es una gran fortaleza. Yo llegué a hacer mi doctorado aspirando a estudiar una planta medicinal colombiana en el año 2004, cuando Colombia, por las decisiones de acceso a material genético, había prácticamente había cerrado toda opción de estudio. Y al encontrarme allá fue imposible que el material vegetal pudiera ir de Colombia a Francia, y tuvimos que estudiar tanto moléculas de síntesis como plantas de la Guyana francesa, y empecé a ver que el doctorado no fue solo la especialización en un área disciplinar, sino que fue un ejercicio de resiliencia y un ejercicio también de trabajo interdisciplinar. Si bien el enfoque fue una farmacología experimental a la luz de lo que el conocimiento científico fundamental exige, paralelo a ello empezó a haber investigadores que me abrieron una visión diferente, una visión del conocimiento tradicional, del acceso a las comunidades, que son temas sumamente difíciles para aquellos que nos hemos formado en las ciencias biomédicas, pero ese trabajo transdisciplinar ha venido marcando mucho la investigación que yo he realizado, y quizás es lo que ha estado como cimiento de los resultados que hemos obtenido. Una vez termina el doctorado, regreso a Colombia y mantengo esa relación que me permitió acceder ya en las condiciones de nuestro país a algunas plantas medicinales y algunas comunidades indígenas, siempre siguiendo esa orientación de los investigadores del IRD, y empezamos a ver que la investigación fundamental es muy difícil de entender por las comunidades, porque las comunidades tienen requerimientos que son más inmediatos, y esta investigación tarda muchos años. Nosotros llevamos una planta estudiándola 15 años y todavía no tenemos certeza de ella. Entonces, por el requerimiento de las comunidades de alguna respuesta de investigación aplicada que fuera un poco más pronta para retornar resultados a ellos, nuevamente el IRD nos orienta hacia las plantas alimentarias, también porque en las plantas alimentarias es el camino para encontrar las plantas medicinales a través del conocimiento tradicional. Y empezamos a trabajar algo que se nos salió totalmente de lo que habíamos hecho, que es la chagra amazónica, un sistema de agroforestal tradicional de la Amazonía y las plantas que ellos utilizan. Y a partir de ellos empezamos a ver la importancia de que la ciencia le dé algunas respuestas a las comunidades de acuerdo con sus necesidades. En la zona donde nosotros trabajamos hay un impacto importante de un turismo que quiere conocer, un turismo científico que quiere conocer la diversidad biológica, y empezamos a mirar esas plantas que usa la comunidad, qué usos se le podrían dar y cómo podrían ellos venderlas a los turistas. Y a partir de eso seleccionamos unas plantas que son de interés, 10 plantas,
con diversos enfoques. Hay que tener en cuenta también que estando en Leticia debe haber un valor agregado muy grande para que se pueda sobrellevar los costos de un flete aéreo para que ese material vegetal vaya a alguna de las ciudades donde podamos transformarlo. Trabajando con ello, desarrollamos una cartilla que la voy a rotar en un momento para que puedan ustedes ver cómo desde la investigación básica puede llegar a obtenerse algunas propuestas para que las comunidades puedan ofertar inicialmente, en este caso a los turistas y al mercado de Leticia, plantas que ellos cultivan, pero también cómo podemos confeccionar, porque estas son fichas farmacológicas que a futuro le pueden servir a ellos si van a hacer el registro de un producto derivado de esas plantas. Esto nos abrió un campo muy interesante de trabajo con las comunidades y de confianza que hoy en día nos tiene muy hechos, y de hecho estamos haciendo una segunda parte de este estudio de plantas de interés de la Chagra con una comunidad un poquito más alejada de Leticia que se enteró de que habíamos hecho esta tarea con la comunidad Muinane y están interesados en el trabajo. Luego, el IRD me ha permitido conocer tanto la rigurosidad de la investigación fundamental generando resultados válidos en ciencias, como la importancia de una investigación aplicada que le dé alternativas a las comunidades en un tiempo más pronto, que es lo que ellos necesitan. Bueno, muy bien, interesante que ya hay un material, ya hay algo en la mano, de que hay una solución a iniciativas, de que hay ese paso después, que es muy interesante para pues esos desarrollos de investigaciones y pues de en general de soluciones concretas. Muchas gracias, Giovanni. Finalmente, Adriana, la misma pregunta va para ti y pues, ¿cómo transformamos esos resultados investigativos en soluciones concretas? Bueno, yo siempre he sido un ratón de laboratorio. Ahorita ya estoy cambiando, pero creo que los tres, Camilo López de la Universidad Nacional, Boris Zurek del IRD y yo, éramos mucho ratón de laboratorio. Y cuando hacíamos salidas de campo para colectar el patógeno que nos interesa a todos y, bueno, ver variedades de yuca y esto, Camilo siempre nos cuestionaba como, pero es que no estamos haciendo nada útil para nadie. Y Camilo y yo teníamos proyectos financiados por el Ministerio de Agricultura hace muchos años en donde trabajábamos con agricultores de yuca, pero en realidad era un poco lo que hablábamos esta mañana de esa co-creación, cómo la realizamos, cómo en realidad la hacemos, porque un científico que es un ratón de laboratorio con un agricultor que va y crece todos los días la yuca, pues son dos mundos muy diferentes. Entonces, Camilo y yo hacíamos esfuerzos para conectar y para ayudar a la comunidad un poquito por los lados como tangencialmente a los proyectos, porque los proyectos eran científicos, aunque requerían que uno trabajara con agricultores. Era un poco como los pinitos de trabajar con ellos, pero en realidad yo no siento que eso fuera co-crear. Camilo, bueno, por muchos años creo que ha trabajado mucho más porque su universidad se lo exigía y ahora la mía también. Trabajar con desplazados, con comunidades amenazadas, bueno, y creo que yo viendo un poco eso me antojé. Y empecé ahora a trabajar un poco más con comunidades. Ahorita tengo algunos proyectos con agricultores del Caquetá, del Putumayo y del Huila, en donde la idea es que los microorganismos les den solución, que los microorganismos, que es lo que a mí me ha gustado toda la vida, yo soy ratón de laboratorio, soy microbióloga, pues sirvan para algo. No, miremosle qué hace en el laboratorio y qué interesante y ahí se quedó, sino que sirvan para algo para esas mismas comunidades que pues igual los han guardado. Entonces, un poco repito lo que propuso Alexander al principio, que era esa parte de la co-creación, que bueno, está muy de moda, suena muy bonito, pero hay muchas gamas para hacerlo
bien, regular, o solo hablar de cocreación de dientes para afuera. Creo que esa cocreación tiene que empezar desde saber qué es lo que necesita el agricultor al que voy a ayudar. No es que yo le voy a dar algo que yo ni sé si él lo necesita o no, sino empezar a pensar de esa manera, mucho más pues basado en su necesidad y no, y que cómo puedo yo desde lo que yo sé ayudarle, o cómo puedo conseguir a alguien más que le pueda ayudar en lo que él necesita. Y sí, pues en este momento estoy, pues en estos proyectos en los que estoy, la idea es sacar biofertilizantes que puedan apoyar la mayor productividad a estos cultivos. Trabajamos en Sacha Inchi, en yuca y en cacao. Y sí, me salió un poquito, todavía tengo una patica en el ratón de laboratorio y varias paticas en hacer cosas más con la comunidad, que creo que es importante. Y después de cierto tiempo a los ratones del laboratorio nos pica la idea de salir. Qué interesante ese concepto del ratón de laboratorio que está adentro, que está siempre haciendo investigaciones, que está en el laboratorio probando, pero que llega un momento y dice, bueno, ya hay muchos números, hay que comprobar desde lo social. Hay que comprobar y hay que hacer varias cosas más para ver si realmente lo que se está trabajando es correcto. Bueno, muy bien, Adrián, muchas gracias. Pues vamos con la última pregunta, aprovechando que tienes el micrófono. Quiero preguntar, y es que a través de un ejemplo concreto podría contarnos cómo contribuye a transformar esos resultados de su investigación en soluciones dentro del ámbito. Sí, entonces, bueno, era un poquito lo que contaba ahorita sobre los microorganismos, es lo que a mí siempre me ha apasionado, pero cómo esos microorganismos pueden llegar a ayudar a los agricultores. Entonces estamos eh, no solamente investigando lo que hacen sobre las plantas, que es importante para saber cómo pueden ayudarlas, sino evaluándolos con los agricultores y ver si realmente en campo funcionan y no solamente en laboratorio o en invernadero, que era un poco lo que hacía hace unos años. Bueno, todavía lo sigo haciendo, pero siempre con la idea más final de que lleguen a la vida real. Ese es como el ejemplo de cómo estoy aportando yo. Pero una cosa importantísima es que yo creo que yo sola, aún con el cuestionamiento de Camilo y con el antojo que me dio, yo creo que yo sola como microbióloga no hubiera podido hacer eso. Entonces, un poquito esto que mencionaba Giovanni sobre la transdisciplinariedad es súper importante. Yo no sé cómo ni siquiera preguntarle al agricultor qué es lo que necesita si no tengo alguien social que me ayude a entender de una mejor manera y a acercarme de una mejor manera al agricultor. Entonces ahora pues colaboro más con gente de la parte social, sociólogos, antropólogos que, mm, que me ayudan a hacer ese puente, ¿no? Para poder que eso que yo quiero hacer pueda de verdad llegar al otro lado, al agricultor que es el que lo necesita. Que se entienda a final de cuentas. Ese pequeño factor de comunicación para que realmente uno vea que sí hay, que se está haciendo y que se está logrando. Bueno, muy bien, muchísimas gracias Adriana, Giovanni. Bueno, yo daría dos enfoques. Uno en nuestro saber hacer, que es la investigación en farmacología para enfermedades infecciosas, parasitarias, donde llegamos hace muchos años de manera pretenciosa a decirle a las comunidades, nosotros venimos a validar el uso que ustedes hacen de las plantas con el método científico. Y en algún momento los abuelos decían, pero es que a mí me importa poco que usted valide la utilización que yo hago de la planta. Yo la vengo utilizando y yo la voy a seguir utilizando. Y esos choques con los aspectos sociales realmente le cambian a uno el punto de vista. Hoy en día entendemos que más nos beneficiamos nosotros de ese trabajo de coinvestigación que hacemos con los sabedores tradicionales, porque gracias a ese saber tradicional, a través de la etnofarmacología, nos ahorramos mucho tiempo y mucho trabajo
dedicándonos a especies vegetales que ellos ya han analizado y que ya tienen alguna particularidad. Sin embargo, cuando trabajamos en equipo con ellos, pudimos aportar un beneficio mutuo. Nosotros logramos de 4 especies vegetales que él manejaba, recomendarle una especie en un caso determinado y las otras especies como una opción secundaria. Luego creo que ahí hay un gana-gana. Y el segundo punto de vista nace de esa necesidad de terreno que uno la olvida desde el laboratorio. Entonces, hace 15 años cuando fuimos allá, hacíamos promesas. Una estudiante mía fue allá y prometió un centro de salud. Y todavía voy allá y me encuentro con algunos de ellos, me dicen, ¿y qué hubo, profe? ¿Qué pasó con el centro de salud 15 años después? Y nunca lo voy a poder hacer porque pues las universidades no tenemos esa misión. Pero ahí entendimos que se necesitan respuestas aplicadas a las comunidades. Y encontramos también que el conocimiento tradicional en América es muy lábil porque pues, se transmite por tradición oral, generalmente por línea paterna, y vimos varios casos en los que los sabedores pues, llegaban a morir sin lograr transmitir todo ese conocimiento que tienen. Entonces empezamos a trabajar en algo que fuera pues, más pronto, que es cómo motivar a los jóvenes a trabajar en medicina tradicional o trabajar en el cultivo de las plantas, en la chagra, que es este método tradicional de cultivo en la Amazonía, y empezamos a hacerlo a través de un incentivo que sea que exista un comercio. Buscamos un socio comercial que está ahí en la zona y que tiene gran experiencia, y a través de ello empezamos a generar estas especies vegetales inicialmente con el objetivo de que se las pudieran vender a los turistas. Los turistas van allá a conocer la maloca, a conocer las historias que cuentan los abuelos y adicionalmente se les podría vender estos frutos. La Amazonía son colores, son olores, son sabores y eso para nosotros los farmacéuticos es maravilloso porque tiene unas utilizaciones enormes en farmacia, en cosmética, en diferentes áreas. Pero cuando empezamos a trabajar con estas plantas de la chagra, con sorpresa vimos que había mucho más, que en la chagra había algunas plantas con unos usos medicinales interesantes. Trabajamos con Sacha Inchi, qué agradable encontrar a alguien que trabaje con ella. Allá es una planta que ellos no valoran mucho, pero es una planta que comercialmente tiene un uso a nivel de estos omegas, es una planta rica en los omegas. Entonces empezamos a hacer una transmisión de ese saber hacer para que ellos tuvieran una alternativa de comercialización frente a los turistas. Luego nos aplastó la parte social que tú mencionas, nos aproximamos desde el punto de vista científico, incluso pensamos crear una cooperativa y todo ello no funcionó. Creímos que era un proyecto súper exitoso, pero no tuvimos en cuenta la parte social y en esa dinámica nos encontramos en este momento. Pero dentro de esas mismas plantas encontramos también unas plantas de tinturas que ellos usan en sus bailes tradicionales y que representan para cosmética un avance importantísimo. Encontramos también cacaos, varias teobromas están acá que también en cosmética son muy importantes y que pueden ser materias primas en el mediano plazo que tendrían ese valor agregado para pagar el costo del flete, que es la limitante que ellos tienen ahí. Y finalmente también logramos encontrar ahí escondidas algunas plantas con algunos usos medicinales que las estamos trabajando en este momento. Entonces yo creo que sobre el terreno, el trabajar teniendo en cuenta el contexto es muy importante para lograr que esas ideas que salen desde la academia pues se puedan consolidar. Desde luego nos falta muchísimo por aprender, estamos en ese camino, pero cada día es un aprendizaje y nos acerca más a poder tener resultados más concretos. Bueno, Giovanni, qué interesante escuchar ese aspecto de también tener que salir, de hablar, que a veces uno no sabe lo que puede decir y un centro de salud es algo complejo, pero decir, venga, hay resultados, yo les puedo comprometer con algo realista que estamos desarrollando y que realmente podemos trabajar en conjunto es algo de admirar y es algo que pues creo que son resultados esperados. Muy bien, Alexander. Finalizamos con usted. Gracias, Santiago. Mm, Quisiera iniciar mencionando cómo
en las primeras conversaciones, por ejemplo, del primer capítulo de mi tesis, en conversaciones con Alain Dedois, con Fernando Jaramillo de la Universidad de los Andes y Andrés García de la Universidad del Rosario, eh, como volviéndome un poco al punto uno, si el trabajo que ha hecho el IRD para condensar estos esfuerzos en investigación y sobre todo el aparataje que ya tienen estas universidades ya montado, que ha sido un poco más fácil para uno iniciar mi agenda de investigación. En conversaciones sobre el mercado laboral veíamos, por ejemplo, un análisis desde 1984 hasta el 2019, como la participación de trabajadores que están involucrados con tareas rutinarias, llámese, por ejemplo, aquellos que estaban haciendo contabilidad en las empresas, ahora ya existen software contables y que han sido desplazados por la automatización. Luego vimos cómo en la actualidad la inteligencia artificial no está siendo del todo bien utilizada porque en muchos de los casos nos imaginamos un mundo de robots que vamos hacia allá y no nos ponemos a pensar en un país en vías de desarrollo como Colombia, en donde coexistimos también en un mundo dual del mercado laboral, donde tenemos un mercado formal y un mercado informal, uno al lado del otro, coexistiendo allí. Tenemos el Oxxo, grandes retails, y afuera del Oxxo, madres, cabeza de hogar vendiendo también cigarrillos como método de supervivencia para llevar el sostén de cada día a sus casas, y como tal vez haciendo las mismas dinámicas de venta que aquellos que están detrás de un mostrador, las ganancias, los beneficios son desiguales. Nos permitimos analizar cuál es la diferencia del impacto de estas tecnologías en el sector formal y en el sector informal. Y vemos cómo en el sector formal de la economía esta inteligencia artificial tiene una mayor exposición, tiene una mayor penetración, pero esto se debe a todas las condiciones favorables que ellos tienen: acceso a TICs, acceso a electricidad, acceso a un computador. Nosotros construimos un índice de exposición a la inteligencia artificial. Y esto no es del todo nuevo, esto ya se está haciendo en países en vías de desarrollo. Sin embargo, nosotros las fuentes de información que utilizamos son del sur global. Son, por ejemplo, vacantes que se publican en Colombia, y a través de estas vacantes vamos identificando todas las habilidades, tareas, conocimientos que se demandan, y a través de estas habilidades y conocimientos construimos este índice de exposición. Y lo que nos esperamos, tenemos un working paper, no tengo todavía una cartilla así como la trajo Giovanni, pero está disponible bajo pedido. Una primera versión de este índice de exposición que nos dice los economistas, los agrónomos tienen tal exposición a la IA, y esto nos va a permitir o capacitarnos, y esa clase media que por lo general está involucrada con tareas rutinarias no caiga en el desempleo. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, porque ahorita el tema de las inteligencias artificiales, que es lo que está en día, y pues todo el desarrollo que nos ha contado Alexander, de que en serio pues es hora de traer resultados. Bueno, pues muchísimas gracias. Fue un conversatorio un poco corto, un poquito enfocado a lo que se iba realmente, a lo que es, pero me parece muy interesante que cada uno dio sus respuestas y su construcción desde lo que hace, desde lo que antes era, pero que ahorita tuvo que empezar a arriesgar, o que tuvo que empezar a desarrollar un poco más y a salirse desde su zona de confort. Entonces, pues nada, les agradezco mucho. Para cerrar, vamos a tener las palabras del director general del IRD, Gilles Pecasu, que pueda pasar por favor para dar el cierre de este conversatorio. Muchas gracias. Hay muchas cosas que me impactaron mucho en lo que dijeron los panelistas.
La primera es, los tres tuvieron un punto de encuentro con el IRD, en realidad un punto de encuentro con un investigador del IRD. Hubiese podido ser de otra institución francesa, pero el azar hizo que cruzaran el camino del IRD y poco a poco se familiarizaran con lo que hace un poco la particularidad de esa institución en el paisaje de la investigación en Francia. Es verdad que somos una institución con historia, con un modelo científico que es un poco diferente de los otros. Tenemos un modelo que es exigente, que no es el más fácil, porque es más fácil tal vez desarrollar su proyecto en su laboratorio en Francia y publicar y pasar al proyecto siguiente. Nosotros ponemos mucho énfasis en hacerlo primero y ante todo con nuestros socios de los países donde estamos presentes, y lo hacemos también con este modelo de ciencia de la sostenibilidad. Y ese es el segundo punto que me impactó. Ustedes hablaron de cosas cómo llevan ese concepto en sus programas a las comunidades. Me imagino que para tener impacto. Es un tema que no es fácil en Francia. No todos los investigadores del IRD y los investigadores franceses realmente adhieren a este modelo, que es un modelo relativamente nuevo, probablemente hecho de la constatación de que no estamos realmente llegando a hacer, la ciencia no está llegando realmente a acompañar los objetivos de desarrollo sostenible que se han fijado al nivel internacional, y entonces tenemos que hacer un poco ciencia de manera un poco diferente, transdisciplinar, interdisciplinario, pero bueno, eso es difícil y hay una capacidad de convicción que tenemos que llevar para que realmente sea eso la manera de abarcar los proyectos científicos si queremos tener resultados que sean, que puedan medirse a nivel del bienestar de las comunidades. Entonces, yo quisiera simplemente concluir diciendo que esto es un trabajo común, que estamos en el mismo barco. Esto que tratamos de hacer nosotros, lo hacemos realmente de manera co-construida con nuestros socios del sur, pero tenemos que, esto es un concepto que vive, que evoluciona, y tenemos que aprender también de lo que pasa en países como Colombia y otros países, y bueno, y ver cómo nos adaptamos. La coconstrucción es un cliché, hoy día se ha dicho, todo el mundo lo hace, no es fácil medir realmente si lo hacemos bien, si lo hacemos al máximo de nuestras capacidades, pero en todo caso quiero decir que esta construcción viene a decir también la importancia que tienen nuestros socios en la vida del IRD. No seríamos nada sin estas colaboraciones que tenemos con los países, con los científicos colombianos, que nos hacen salir de nuestros laboratorios y también cuestionarnos con otras realidades. Entonces me parece que este panel que usted ha llevado muestra perfectamente eso, que esto es una avenida de doble sentido y que estamos juntos en esta aventura.